Hoy hablaremos sobre la organización de los elementos en la tabla periódica y su clasificación. A los elementos de la tabla periódica los reconocemos y diferenciamos por su nombre y símbolo. Estos, a su vez, se agrupan según su número atómico, que, como ya sabemos, es la cantidad de protones y electrones que hay en un átomo dentro de cada uno de los 118 elementos. Dicha agrupación se realiza de tres maneras. La primera es por grupos o columnas de elementos, es decir, está organizada de manera vertical, ya que estos tienen propiedades físicas y químicas muy parecidas. La segunda está organizada por filas o períodos, es decir, de manera horizontal, porque estos elementos muestran tendencias donde las propiedades varían ligeramente. Y la tercera se divide en 4 bloques según el orbital que están ocupando los electrones más externos. Los elementos se clasifican en 3 grupos: los metales, los no metales y los metaloides. A partir de sí presentan o no ciertas características. Así, en los metales, estas características están totalmente presentes. En los no metales están ausentes. Y los metaloides comparten características de ambos, es decir, de los metales y de los no metales. Ahora hablemos de cada grupo o familia. Los grupos de la tabla periódica se designan con los números romanos del 1 al 8. Se encuentran divididos en subgrupos A y B. Los números romanos representan la valencia de cada grupo. Estos indican el número de electrones que tienen los elementos en su capa más externa o nivel de valencia, por lo que presentan propiedades químicas similares. Empecemos ahora con el grupo A. Grupo 1A. Son los metales alcalinos, que contienen al litio, al sodio, al potasio, al rubidio, al cesio y al francio. El hidrógeno no forma parte del grupo porque es un gas. La palabra alcalino procede del árabe álcalis, que significa ceniza, haciendo referencia a los compuestos del sodio y del potasio. Grupo 2A. Son los metales alcalino-térreos, donde se encuentran el berilio, el magnesio, el calcio, estroncio, bario y radio. Los metales alcalino-térreos no fueron identificados como elementos simples hasta principios del siglo XIX por Sir Humphry Davy, quien los obtuvo mediante electrólisis. Grupo 3A. Son los térreos, o también llamados familia del boro. En este grupo están el boro, el aluminio, galio, indio y talio. Se les suele llamar térreos porque forman parte importante de los elementos que se encuentran en la Tierra, sobre todo el aluminio. Grupo 4A. Son los llamados familia del carbono. Este grupo está formado por el carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Grupo 5A. Nitrogenoides o familia del nitrógeno. Este grupo lo forman el nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. Una característica importante de este grupo es que son muy reactivos a alta temperatura. Grupo 6A. Familia del oxígeno. En este grupo se encuentran el oxígeno, azufre, selenio, telurio y polonio. Grupo 7A. Halógenos. En esta familia se encuentra el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato. La palabra halógeno proviene del griego, que quiere decir formador de sales, en referencia a la facilidad que tienen estos elementos para unirse con el sodio y formar sales como el cloruro de sodio. Grupo 8A. Los llamados gases nobles o inertes. Estos contienen al helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Ahora veamos el grupo B, llamados también elementos de transición. Se llaman así porque son elementos que poseen electrones externos ubicados en los orbitales D, donde hay 10 columnas, D1 a D10, que corresponden a los electrones posibles del 1 al 10 en el subnivel D. Estos elementos se ubican en la parte central de la tabla periódica, en el bloque D, es decir, entre los grupos 2A y 3A. Todos son metales sólidos, a excepción del mercurio, que este es un metal líquido. Los elementos de transición tienen unas características que los hacen diferentes a los otros grupos, como por ejemplo, son metales de un alto punto de fusión,
Tienen varios estados de oxidación y generalmente forman compuestos coloreados. El hierro y el titanio son elementos de transición más abundantes en nuestro planeta. Terminamos con los grupos. Ahora hablemos de los períodos o filas. Los períodos o filas horizontales de la tabla periódica. Estos representan los niveles de energía que tiene cada átomo. Los períodos se designan con los números arábigos del 1 al 7, donde cada uno de estos indica la iniciación de un nivel de energía. La tabla periódica moderna consta de 7 períodos. Período 1. Comprende solo 2 elementos, hidrógeno y helio. Son los 2 elementos gaseosos más ligeros que se encuentran en la naturaleza. Este período indica que el átomo posee electrones de un solo nivel de energía. Período 2. En este período hay 8 elementos que son litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Este período indica que el átomo posee electrones en 2 niveles de energía. Período 3. Este consta también de 8 elementos que son sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y argón. Este período indica que el átomo posee electrones en 3 niveles de energía. Período 4. En este hay 18 elementos que van desde el potasio hasta el criptón. Este período indica que el átomo posee electrones en 4 niveles de energía. Período 5. Este, al igual que el anterior, está formado también por 18 elementos que van del rubidio al xenón. Este período indica que el átomo posee electrones distribuidos en 5 niveles de energía. Período 6. En este, al igual que el siguiente, consta de 32 elementos que van desde el cesio hasta el radón e indica que el átomo posee electrones distribuidos en 6 niveles de energía. Y por último, el período 7. Este consta también de 32 elementos que van del francio hasta el ununoctio, donde se indica que el átomo posee electrones distribuidos en 7 niveles de energía. Por último, hablemos de la organización por bloques. Como dijimos anteriormente, son 4 bloques clasificados de la siguiente manera. Bloque S. En este orbital se permiten 2 electrones y aquí hay 2 elementos en cada nivel. Bloque P. El orbital permite 6 electrones y en este hay 6 elementos en cada nivel. Bloque D. En este bloque el orbital nos permite 10 electrones y hay también 10 elementos en cada nivel. Y por último está el bloque F, que este bloque el orbital nos permite 14 electrones y hay también 14 elementos en cada nivel. Podemos concluir que la organización de la tabla periódica es fundamental, debido a que de una forma muy ordenada nos permite conocer los elementos que comparten características físicas y químicas. Nos ayuda a ubicar fácilmente los elementos por nivel de energía que contienen, así como por su comportamiento, sus propiedades, entre muchos otros conocimientos acerca de los elementos que conforman nuestro universo.